Hola, ya estamos de retorno. Ahora nos toca hablar sobre la calibración de los equipos, en este caso de los perfilómetros láser, que son los equipos que se usan mayormente en la actualidad, por lo tanto son los más importantes para nosotros. Vamos a recordar inicialmente qué es una calibración. Bueno, esto se define como el proceso de comparación de los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o un estándar. Entonces, según esta definición, para la calibración de un perfilómetro se requerirá un perfil patrón. Esto debido a que el perfilómetro no mide el IRI o índice de regularidad internacional, ya que este indicador se calcula a partir del perfil. Por otra parte, dos perfiles diferentes pueden coincidir con el mismo valor de IRI. Y la calibración de cada componente, es decir, el láser, el acelerómetro o el odómetro, no garantiza la validez de los resultados del conjunto o denominado sistema. La calibración de los perfilómetros láser se realiza según un estándar definido por el ASTM E950, denominado Método de Prueba Estándar para medir el perfil longitudinal de superficies recorridas con una referencia de perfil inercial establecida por acelerómetro. Vemos en pantalla el título en inglés, que ha sido aprobado nuevamente el año 2018. Según este estándar, para la calibración se requiere de una pista de prueba o un tramo testigo en tangente donde se pueda trazar 1057 puntos espaciados cada 30 centímetros. Es decir, la longitud de este tramo testigo será de 316.8 metros exactamente. Se debe realizar mediciones de altura en cada uno de los 1057 puntos con la ayuda de mira y nivel de precisión 0.1 milímetros. Se deberá tener distintas mediciones a fin de contar con un perfil topográfico promedio. Esto para eliminar posibles errores humanos. Adicionalmente, se requerirá realizar un mínimo de 10 pasadas con el sistema del perfilómetro láser sobre la pista de prueba. Y la calibración consistirá en la verificación respecto a la repetitividad o precisión del equipo y el sesgo o la exactitud que tiene este. En pantalla podemos ver algunas imágenes de un trabajo de calibración realizado en una carretera donde se ha definido un tramo testigo en tangente. Se tiene el equipo topográfico, se marcan los puntos cada 30 centímetros como especifica la norma. Y se empieza a tomar las elevaciones de cada uno de los puntos marcados, como vemos en la imagen. Esto se repite por lo menos 3 o 4 veces para obtener un perfil topográfico promedio. Y posteriormente, con el sistema del perfilómetro láser, realizamos por lo menos 10 pasadas sobre la misma línea definida. Entonces el sistema recogerá el mismo perfil y también se evaluará un promedio de estas mediciones. Acá vemos imágenes en las que se está observando las diferentes pasadas que se da con el equipo. El análisis de los datos para la calibración se basa en la verificación de dos conceptos estadísticos que son la exactitud o desviación respecto al valor de referencia y la precisión o dispersión de los datos medidos con el equipo o con el sistema en este caso. Podemos ver algunos conceptos de estos indicadores. A la derecha podemos ver en la primera imagen alta exactitud y baja precisión. Significa que estamos muy cerca al valor real,
pero con una dispersión importante en las mediciones. A la derecha tendríamos alta exactitud y alta precisión. Es decir, llegamos al valor real y la dispersión es muy pequeña. Abajo tendríamos baja exactitud y baja precisión. Es decir, erramos en la magnitud del valor y en las repeticiones sucesivas también hay mucha dispersión. Y finalmente tendríamos en el cuadro inferior alta precisión y baja exactitud, cuando existe un sesgo importante y una dispersión muy pequeña en el equipo. Entonces, lo que se trata de evaluar con este método es ambos criterios, para estar seguros de que el sistema cumple la normativa, la cual también va a calificar al equipo de acuerdo a cuáles sean las desviaciones que se presentan. Acá tenemos un ejemplo de la nivelación que se ha realizado en un tramo de prueba, donde podemos ver con la ayuda del software ProVal, que vamos a explicar en la siguiente sección, podemos ver el perfil topográfico real que se ha relevado en campo. En realidad este es el promedio de los perfiles topográficos. Podemos ver acá la diferencia de elevación a lo largo de los 316 metros. Y en colores vemos 10 perfiles inerciales relevados con el perfilómetro que tenemos. El programa, el software ProVal, permite la evaluación automática de la calibración requerida por el estándar ASTM E950. Para iniciar el proceso, se debe filtrar el perfil real para quitar las ondas que corresponden a la geometría de la vía y de esta manera poder comparar solamente las ondas que son relevantes para el IRI. En la figura podemos ver que haciendo a un lado la elevación, que sería la geometría de la vía, existen varias ondulaciones que son coincidentes tanto en el perfil topográfico como en el perfil inercial que hemos obtenido y muestran una correspondencia bastante precisa. Una vez que se han normalizado los perfiles, se procede al proceso estadístico. Acá ya tenemos los 10 perfiles inerciales y el perfil patrón promedio, donde podemos ver que prácticamente no existe una diferencia entre estos datos. El perfil patrón, el perfil topográfico, está inmerso en medio de estos datos. El análisis que realiza el método se basa en evaluar la precisión en términos de repetitividad. Para esto se calcula el promedio de las desviaciones estándar de las lecturas de cada uno de los 1057 puntos, y si este valor cumple uno de los criterios de la tabla, se podrá clasificar como clase 1 si el promedio de las desviaciones estándar es menor a 0,38 milímetros, clase 2 hasta 0,76 milímetros o clase 3 hasta 2,5 milímetros, que sería una dispersión ya bastante alta. Por otro lado, el criterio de la exactitud de las mediciones se evalúa cuantificando el sesgo. En este caso se evalúa el promedio del sesgo de cada medición en cada uno de los 1057 puntos del perfil testigo, tomando el promedio. En este caso, para la clasificación con nivel 1, el sesgo debe ser menor a 1,25 milímetros, para clase 2 menor a 2,5 milímetros y para clase 3 menor a 6,25 milímetros. Según este criterio, un perfilómetro podría clasificarse como clase 1 en cuanto a precisión y clase 2 respecto a exactitud, por ejemplo, o viceversa. Entonces depende mucho de la fabricación, la instalación de estos equipos o de estos sistemas. Es muy importante también, ya que las vibraciones de los vehículos inciden de alguna manera en las mediciones que se toman, y la sujeción de estos equipos va a ser importante para eliminar factores externos. Otros factores muy importantes e incidentes en la calibración son, en primer lugar,
la capacitación del operador del equipo de auscultación, es decir, la persona que va a manejar el vehículo debe estar entrenada para no desviarse notablemente de la línea o del tramo testigo. Pese a que se toman 10 pasadas, aún así podrían existir variaciones importantes si es que la persona no está entrenada. Otro punto a tomarse en cuenta en el proceso de calibración es que para la realización adecuada de la toma de datos debe ser iniciada precisamente en el punto donde se comienza el tramo testigo. Este tipo de sistemas, al ser operados desde un vehículo en movimiento, tienen la tendencia a desviar el inicio de la toma de datos cuando no se aplican sistemas automatizados, por ejemplo. Es decir, triggers que pueden iniciar automáticamente la toma de datos, marcándolos físicamente en campo. Si no se contara con este tipo de sistemas, entonces se debe tener mucho cuidado y entrenar al personal para evitar estas desviaciones. Posteriormente, la calibración puede ser certificada por institutos. En el caso de Bolivia, el IBNORCA está certificado para realizar esta verificación, verificando repetitividad y sesgo, según la norma.